El Uruguay tiene ciertas fortalezas, entre esos las que yo ya nombré, pero también un sistema de salud robusto, sólido y con una trazabilidad absolutamente ágil y rápida, que gracias a que somos solamente 3,5 millones nos permite actuar y ser consecuentes cuando surgen este tipo de eventos, y así las noticias de los día a día se dan. Pero hay otro tema que es un tema bastante complejo, que es que obviamente en el mundo que vivimos hoy hay un exceso de información que nos llega por múltiples canales. Ese exceso de información genera, primero obviamente, una mayor sensibilidad o función de la personalidad de cada uno, se va tomando cada una de esas noticias por las distintas redes sociales o las que fuere como válidas o verdades absolutas, y no hace otra cosa que generar un impacto importante en lo que son los efectos emocionales, los efectos en las reacciones de la gente, en la parte psicológica, y es ahí donde en este momento de la pandemia es donde más tenemos que hacer alerta. No se están viendo tanto crecimiento de cuadros relacionados a efectos respiratorios o cuadros respiratorios, pero sí se está dando, y de forma preocupante, un aumento importante en consultas del tema psicológico. Ni hablar en otros países que se encuentran con otra realidad y todavía están con cuarentenas obligatorias, y ni hablar, pero también en Uruguay lo está pasando. Y lo está pasando no solo en la población de adultos mayores, sino también en los jóvenes y los niños. Y por eso es bienvenida la decisión reciente de aumentar la carga horaria en el sistema educativo, porque es necesario que los niños estén interactuando con sus pares, más cuando se ha comprobado que no son un factor de riesgo ni en adquirir el virus, ni tampoco en ser un gran efecto de contagio. Entonces, es importante y muy importante tomar alerta y estar atento a cualquier síntoma o reacción que personas cercanas a nosotros puedan tener referente a su conducta y actuar en consecuencia, y no sacarle la trascendencia como que es algo pasajero. Porque obviamente Uruguay tiene ciertos indicadores que no son muy promisorios, pero tenemos una de las tasas de suicidio más altas de América Latina antes de la pandemia, y lamentablemente en estas épocas ese tipo de situaciones se ha incrementado. Entonces, desde el lado de la salud queremos transmitir que es importante, por un lado, estar atento a ese tipo de particularidades, pero por otro lado, es importante inteligentemente la siguiente recomendación: dosificar el acceso a la información. Debemos de simplemente poder ver 1 o 2 veces al día alguna noticia, pero no mucho más. Y ante cualquier duda, en este caso hablando de lo que es Uruguay, les puedo asegurar que las fuentes del Ministerio de Salud Pública son absolutamente confiables, y en esa misma aplicación de Coronavirus UID hay un capítulo estrictamente de lo que son la evolución de los casos, de la situación, que con una mirada, si quisiéramos darle por curiosidad en el día o cada un día, un par de días a la semana, sería suficiente. ¿Por qué? Por este efecto que yo le estoy diciendo. Donde vamos a tener que acostumbrarnos en el turismo y en el día a día a que hay 10 casos, 20 casos, 200 casos, 300 casos. La propia prensa tiene que bajar un poco la intensidad con que estamos transmitiendo cada caso, que parece que tenemos que ponernos frente al televisor, al informativo, para decir lo que es, a ver cuántos son los casos del día de hoy. Yo les quiero decir un dato, que es el dato desde nuestro punto de vista. Como hemos visto que la historia empezó antes en Europa, y veíamos esos sanatorios colmados y unas imágenes absolutamente de películas de guerra, nos imaginamos un escenario similar, y nosotros estuvimos trabajando hasta con mucha gente pensando, preparando, intentando anticiparnos a un posible escenario de esas características en Uruguay. Pero eso no se dio por las variables que yo les di, pero acá el indicador que hay que tener en cuenta es cuántas son las camas de CTI ocupadas en Uruguay. Ese es el dato. El primer dato es, estamos con 2, con 3. Uruguay tiene 1000 disponibles. Y podemos llegar a tener más. Entonces, no nos tenemos que preocupar tanto, porque estamos entre 2, 3, 4. Y ese es el dato más importante, no tanto la cantidad de contagiados. Porque contagiados va a haber.
porque estamos abriendo la economía, estamos abriendo la sociedad, y es natural que haya, y está bien, y es parte de esta nueva normalidad. Pero es ahí no preocuparnos si en un departamento aparecieron 5 casos más. Tranquilo, gente, miremos las camas de CTI. Hoy hay 3 en todo el país, brillante. El sistema está funcionando eficiente. Y realmente en Uruguay se están enviando a ese tipo de lugares a las personas que realmente tienen el riesgo en la situación. ¿Por qué? Porque al principio, en otras partes del mundo, cualquier persona con un cuadro de respiratorio, ante la duda la mandaban a un CTI. Y los CTI también tienen otro tipo de particularidades, que obviamente hay otro tipo de riesgos también estando en un CTI o estando entubado con respiración, y eso también ha generado malas experiencias por otro lado. Pero Uruguay en eso ha sido muy responsable. Entonces, para todos los que no están en la salud, el primer mensaje es, tranquilos, Uruguay está muy bien. Si Uruguay decidiera abrir un poco la frontera con ciertos recaudos, porque obviamente lo está haciendo de toda una manera responsable, no nos tenemos que entrar en pánico, pero lo que sí tenemos que estar mirando es ese indicador, cantidad de camas de CTI ocupadas. Con el margen que tenemos que estar tranquilos y no ser fatalistas en analizar, bueno, ojo si abrimos la temporada, bueno, a ver, en algún momento se tiene que dar, porque obviamente todo esto está relacionado a los costos-beneficios, costos de lo que es la falta de ingresos de otra parte del mundo, de la región, y los beneficios de los ingresos que pueden llegar a venir. Sí se está dando claramente mucho argentino y brasilero que se viene a radicar en forma permanente, o gente que no conocía Uruguay en invierno y está pasando un invierno y está diciendo, bueno, esto no está mal, pero obviamente lo que es al sector turístico, ese no es el volumen mayor que se necesita y que todos necesitamos, porque obviamente no estamos imaginando un fin de año sin fiestas electrónicas, sin fiestas de distintos tipos, sin conciertos, o capaz que sí. Porque también hay otro dato que no es menor y que es bueno que se lo comentemos, es que también de una manera muy responsable el Instituto Pasteur en Montevideo está trabajando, ha desarrollado una técnica de poder hacer un test en saliva en solo 45 minutos. Eso es brillante, desde muchos puntos de vista. Primero, porque está hecho acá en Uruguay. Segundo, porque, bueno, obviamente eso puede haber un antes y un después para manejar el turismo. Porque imaginémonos, hoy ya hemos escuchado en lo que son las fronteras con los camioneros, todos los problemas que implica la demora en los tests. Bueno, pero imaginémonos que puede pasar con un turista que venga al aeropuerto y esté 45 minutos esperando el resultado de su test, si es que previamente ya trajo su hisopado negativo. Entonces, tenemos que estar también optimistas en que el Uruguay también está trabajando en eso y está buscando en forma muy perseverante herramientas para poder, bueno, esos otros activos y todas esas cosas maravillosas que nombraba Jacobo hace un rato, tiene este país para ofrecer, bueno, deba poder completarse con ese turismo que es el desafío que tenemos por delante. Entonces, si yo les digo, bueno, miremos el indicador de las camas de CTI como una primera variante, no es menor, miremos que seamos optimistas que lo que están haciendo nuestros científicos, y en particular en este caso el Instituto Pasteur, va a ayudar mucho al sector turístico. Y después obviamente están lo que son los protocolos en cuanto a establecer para lo que son las actividades de eventos y demás. Acá hay un elemento que no es la cantidad de los metros cuadrados de un lugar, sino que son los metros cúbicos. Ese es un elemento que es vital para estas cosas. Si un lugar tiene una determinada cantidad de metros cúbicos o a mayor cantidad de metros cúbicos, porque ya sea porque el techo tenga más altura, va a permitir tener más personas en la misma cantidad de metros. Pero los metros cúbicos son vitales. Y obviamente generar un protocolo para cada caso es muy difícil y obviamente puede ser injusto para algunos y para otros no. Hoy hablaban de grandes superficies, es correcto, pero también hay que aprovechar otro tipo de lugares. Uno está viendo cierto auge o mucha demanda en el turismo rural. Bueno, hay que pensar en formas distintas de hacer también congresos. Y hay formas de poder juntar a la gente, capaz que en periodos más cortos, en lugares más abiertos, o en otro tipo de situaciones, y por eso también es un lado de la oportunidad. La visibilidad que está teniendo Uruguay hoy es única, impensada, y que nosotros en febrero o marzo no nos imaginábamos que nos estuvieran considerando como tal. Eso es un activo que hay que capitalizarlo. Y Uruguay ofrece muchísimas condiciones para eso, desde lo que estamos hablando en turismo, obviamente, de lo que es de salud, de lo que es la parte de
de calidad de los servicios, de lugares, lo que es el turismo sustentable, el turismo amigable con el medio ambiente. Esa es la mirada que tenemos que nosotros que trabajar, y creo que es importante considerar. Ahora, ¿qué sucede? Hay desafíos que no se están teniendo en cuenta. Uruguay está abriendo la puerta al extranjero y a veces la gente se viene a residir a lugares en los cuales el sistema de salud no llega. Y a veces el turista o el extranjero que viene a estos países elige la ubicación donde quiere vivir, la casa o el apartamento, y la salud no la pregunta en forma inmediata, sino que a veces la pregunta después, y a veces se encuentra, en caso particular de los sistemas de emergencias médicos móviles, que la salud ahí no llega, porque en Uruguay hay limitantes en lo que son las áreas de cobertura, y obviamente no ha ido creciendo en función de lo que ha ido creciendo la expansión de la gente en forma de la parte demográfica. Entonces, si hablamos en lo que es estrictamente, por ejemplo, Maldonado, hay lugares emblemáticos como José Ignacio, de alto turismo, de alta, porque se tiene una vidriera, y no llegan la ambulancia. Y esas son cosas que no pueden darse. En este momento entendemos que es importante revisar ese tipo de situaciones. ¿Y por qué no llegan las ambulancias ahí? Porque, bueno, la normativa dice que debe haber una estructura de una emergencia médico móvil las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero ustedes, para que sepan, en una ambulancia cada día tienen que estar 4 choferes, 4 enfermeros y 2 médicos. Son 10 personas que tenemos que garantizar. Y el recurso humano es el costo mayor. Entonces, ¿cómo podemos buscar ese equilibrio en esas cosas? Bueno, en Uruguay estamos mal acostumbrados a los sistemas de emergencias móviles, por los cuales llamamos por una gripe, por una tos, y cualquier turista en otra parte del mundo, y si nos están escuchando gente de otros lados, dice, pero ¿va una ambulancia de un pediatra a tu casa por la tos de tu hijo? Sí, acá en Uruguay va, pero eso en otras partes del mundo no sucede. Y ahí hay momento de replantearse desde el lado de la salud varias aristas, y entre esas hay una figura que no es menor, que es la figura del paramédico. La figura del paramédico internacionalmente son enfermeros entrenados para actuar en situaciones de riesgo de vida, que es donde hay que poner el hincapié. Porque nosotros no vamos a salir en la prensa, en el turismo, porque un niño estaba con gripe o con fiebre y se demoró, no llega a la ambulancia. No. Nosotros vamos a salir en la prensa porque no llegamos a la ambulancia porque un actor famoso que estaba en José Ignacio se murió porque se atragantó con un pedazo de carne. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros poder ayudar y el gobierno tiene que sensibilizar en esa figura. ¿Por qué? Porque la figura del paramédico no es una figura cara de un médico, porque los médicos tienen horarios más caros. Aparte, hoy por hoy con el sistema de salud tan básica, la mayoría o muchos están absorbidos por los propios sanatorios, por las entidades médicas, pero sí hay una gran cantidad de profesionales de enfermería con una vocación enorme, capaces y capacitados, porque hay muchos que ya están entrenados en lo que es un paramédico, que pueden dar soporte en ciertos lugares que son claves para el turismo y que no podemos dejar de lado. Porque en ese lado nosotros, les puedo asegurar que estamos siempre con la tensión de que pase algo en lugares donde no estamos, o no llegamos, o no llega la salud, y estamos hablando acá porque tenemos la camiseta puesta del país, y porque en realidad ni el sector político de turno, ni local, ni nacional, lo están mirando como un lugar clave para el turismo. Nosotros en esta circunstancia que hoy hablamos, los indicadores, hablamos del sistema de salud, hablamos de las camas de STI, si estamos haciendo tantas esas cosas bien, ¿por qué no estamos mirando esa otra mirada, que es ese turismo que vino? El del gran empresario argentino, el brasilero, o la familia que se venía a radicar acá y que viene a lugares en los cuales la protección es limitada. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer hincapié, queremos transmitirles a todos ustedes que están en distintos lugares esta realidad, porque sí, obviamente entendemos que nunca es tarde y siempre es tiempo oportuno para plantear estas cosas, y cuanto más actores levantemos las manos diciendo que hay zonas en las cuales estamos desprotegidos y nuestro sello de calidad y del lugar hermoso lo estamos exponiendo por no tener la consideración en este tipo de circunstancias. Hay lugares divinos de turismo de trekking, pero también estaría bueno que todos los instructores que estén manejen herramientas para lo que son efectos de riesgo de vida. Dos lugares bien claros: los eventos cardíacos de una muerte súbita o los eventos de trauma de una caída. Esas son las dos ramas en las cuales los paramédicos están entrenados y los cuales las personas que son legos, que son aquellas personas que no son médicos, pueden recibir formación.
guías turísticos, turismo de trekking, profes, tienen que tener esa formación. Nosotros hoy vemos en la prensa cuando un deportista joven sufre un determinado evento. Imaginémonos en ciertos lugares hermosos que tiene Uruguay, pero que no tenemos a las personas formadas ni con el equipamiento necesario para afrontar un evento de riesgo en la parte de, no sé, un cerro en algún lugar más lejano de Maldonado. Entonces, en otras partes del país. Entonces estamos hablando de destinos hermosos, nuevos, y que esperemos que generen mucha demanda, pero que no, desde nuestro lado, decir, no desatiendan la parte de la salud ni la seguridad de esos turistas, porque queremos que vuelvan y que vuelvan más. Y muchas veces no pasa porque, bueno, hasta ahora la suerte ha estado a nuestro lado, o algunos casos que han pasado son casos que no han trascendido a la prensa, pero deberíamos de tener la suficiente madurez de todo el punto de vista, y este caso va para las autoridades, en considerar a la salud como un elemento clave para este turismo nuevo, para esta nueva realidad, para hacerla sostenible y darle obviamente ese marco necesario para poderlo llevar adelante. Mi presentación va en que miremos al día de hoy que estamos en el mundo, hay 10 millones de personas que han sido infectadas por el COVID. Y ahí uno dice, bueno, pero con la cantidad de miles de millones que hay en el mundo, capaz que, bueno, uno si ve la estadística de otro tipo de situaciones, en Uruguay fallecen 2 personas por día por cáncer. En Uruguay tenemos siniestro de tránsito con niveles altísimos. Entonces, seamos también cautos en lo que es el manejo de la información, seamos cautos en lo que es el entrar en tensión, y realmente, la verdad, tenemos que ser responsables de la situación que nos encontramos. El partido no está ganado y tenemos muchísimo por hacer, y por eso, bueno, desde el lado de la salud hay muchos actores dispuestos a ayudar al turismo, ya sea en herramientas de protocolo. Nosotros estamos trabajando con el sector hotelero, o con el sector, por ejemplo, en simulacros, en situaciones extremas, para poder mantener la formación y la atención del personal cuando está retomando sus actividades. No hay que descansarse. A veces el peor problema es el propio huésped, así nos lo han dicho los sectores hoteleros. El hotel se prepara con todas las medidas, pero el propio huésped, dicho por las cámaras de seguridad, en el ascensor se saca la mascarilla, pero se la pone abajo en la recepción, y en otros lados no. Entonces somos los propios usuarios aquellos que no tomamos la suficiente dimensión de esta situación, pero también con cautela. Volvamos al punto, ¿cuántas camas de CTI tiene Uruguay ocupadas? 3, vamos bien. Y para cerrar, y agradecerles a todos, yo siempre manejo una frase que me acompaña desde hace mucho tiempo y creo que es bien oportuna para este momento. La frase se la disputaban entre Henry Ford y Thomas Edison. Cualquiera de los dos tienen más que suficiente mérito para ella, pero dice: visión sin ejecución es alucinación. Y es un momento para ejecutar. Tenemos que ejecutar. Tenemos que ejecutar en ideas nuevas, tenemos que ejecutar en salirnos un poco del molde, y no quedarnos simplemente con expresiones o reflexiones, sino que obviamente ir hacia ahí. Y entonces, desde nuestro lado, ni hablar que agradecerles la atención de todos ustedes. La verdad, han sido muy respetuosos en ello. Acá, algunos de los comentarios que han puesto, sí, la situación de Buenos Aires, el tema de la prensa, por eso les recomiendo filtren la información. No es necesario ver tanta noticia. Acá la inmediatez no es un tema que de un día para el otro no va a cambiar la situación de forma drástica. Estos son tendencias, y las tendencias llevan tiempo. Acá habla, excelente la frase, dosificar la información. Es importantísimo. Es importantísimo, es vital. Pero por nuestra salud mental, hoy y de mañana, de los adultos mayores y de los niños. Esos 2 puntos, esas 2 poblaciones son las 2 poblaciones muy vulnerables. El adulto mayor, porque obviamente le da una credibilidad y le da una magnitud enorme a las circunstancias de las noticias, o el comentario del vecino, o lo que dicen las redes sociales. Y los niños, porque obviamente necesitan interactuar con sus pares. Entonces, seamos nosotros los adultos responsables, cuidemos el momento de hablar la información. No es necesario tanta alarma, y no por esto es descuidémonos, no.
Mantengamos los hábitos de la tapabocas, mantengamos los hábitos de la distancia social, mantengamos esas 3, 4 tips que ya claramente el Ministerio de Salud lo ha dicho. Pero ni hablar que tengamos en claro este tema. Digo, no por eso tenemos que desatender. Aquí José me comenta, igualmente en Uruguay hay 3 camas ocupadas por personas con coronavirus, pero las 1000 camas de CTI también son ocupadas por otras patologías, ¿verdad? Sí, obviamente hay ocupadas por otras patologías, pero lo que sucede es que el porcentaje que se utiliza, y cuando uno hace viene bárbara la pregunta, obviamente no todos son para COVID, pero sí el porcentaje de camas ocupadas con los otros tipos de patologías se mantienen dentro de los parámetros que el sistema ya está capacitado para absorber. Entonces ya teníamos cierta capacidad ociosa, obviamente no se puede generalizar, capaz que en determinadas zonas del país hay más limitante. Disculpen, pero obviamente habrán escuchado una mascota que estaba acá. Pero ya salió del lugar, nos pasa el fin de semana. Pero ya tomamos los recaudos. Pero les decía, pero obviamente Uruguay tiene otra particularidad, que como las distancias entre los centros de salud son cercanas, y la red de ambulancias especializadas, son aquellas ambulancias preparadas como CTI para trasladar personas de un lado a otro, es eficiente. Ante una eventualidad de que se pueda llegar a saturar un lugar centro médico, se puede perfectamente trasladar a todo, y como somos un país chico, en 6-7 horas máximo ya estamos de una punta al otro del país, prácticamente, entonces tenemos margen para ese tipo de circunstancias. Por eso viene válida la inquietud, pero obviamente esto no es una generalización, pero sí Uruguay cuenta con esa capacidad para poder absorber la situación, y por eso debemos estar tranquilos. No es aflojarnos, sino estar tranquilos. Bueno, y la población del medio, ni viejo ni niño, cargamos con la responsabilidad de todo, también ese grupo está bajo mucha presión. Obviamente no somos superhéroes y somos superpoderosos, y todos poderosos, es una realidad. Los desafíos son enormes, pero de alguna manera entendemos que también en la medida de estar con cierta actividad laboral, también con un camino recorrido de la que nos da la madurez de los años, somos un poco los que en este momento tenemos que poner un poco más el hombro o la espalda para contener a esos dos públicos. Ninguno de ellos dos podemos pedir que los niños maduren más rápido, ni que los adultos mayores vuelvan a tener capaz que la sinceridad o la sapiencia para manejar este tipo de circunstancias, más cuando se encuentran con, si nosotros hablamos del exceso de información y tecnología, imaginémonos esos adultos mayores cuando le nombran la cantidad de noticias. Entonces, los estamos poniendo en una situación de mayor estrés que el nuestro. Obviamente, creo que de los 3 rangos que estamos hablando, bueno, en este caso nos lleva a tener que poner un poco más la espalda. Por favor, José Luis, un gusto con lo de la aclaración. Eliana, bueno, gracias por tus palabras. La verdad, yo les agradezco a todos la atención, el tiempo, ni hablar que a Alejandro y a Carol por este tipo de iniciativas. Si tienen algún otro tipo de pregunta, a las órdenes. Nosotros en este tipo de circunstancias nos encontramos abiertos a colaborar a la medida de nuestras posibilidades con cualquier sector, aunque no esté en nuestra zona de referencia, que es Maldonado, así que les dejaremos nuestros contactos para poder recibir cualquier tipo de inquietud y también cualquier tipo de asesoramiento en la medida que podamos compartir cierta información que nos llegue de este lado. Pero la tranquilidad es importante, el manejo de la información es importante, la aplicación Coronavirus UI es importante, y la visión sin ejecución es alucinación también, hay que ejecutar. Gracias a todos. Gracias, Santiago. Santiago, tengo una pequeña pregunta nada más yo, inquietud mía. El tema de, bueno, el coronavirus UI ya lo estás recomendando tú, digo, es para usarlo, hay que usarlo, la aplicación acá en Uruguay. Y el tema del test que estaba diciendo que de 45 minutos está pronto en saliva, ¿vas a tener la misma efectividad que un test que están haciendo ahora, que creo que es CRM, el término? El término, el test de ahora o el hisopado que se está haciendo al día de hoy también a veces ofrece lo que llaman los falsos negativos, los falsos positivos, o lo que hay distintas maneras de decirlo. Pero este test que está diseñando la gente del Instituto Pasteur cumple con
con los porcentajes de validación necesarios para ser considerado como una herramienta buena. Son muy eficientes. Hay mucha experiencia en test de drogas, de búsqueda de drogas en saliva, y los mismos son sumamente eficientes. Entonces, es de esperar que obviamente el propio gobierno también y el sector privado pueda contribuir a que esto se salga cuanto antes. Obviamente son científicos que tienen también recursos limitados, pero entendemos que por la situación que está en Uruguay y la oportunidad de seguir mejorando sus condiciones, tiene que ser algo que vaya a salir en poco tiempo. Yo estimo que antes de la temporada deberíamos tener esta herramienta, y para todos los que están del sector de turismo sería una muy buena noticia. Independientemente de eso, no es que vamos a tener una temporada de afluencia masiva de gente, sino que va a ser más restringida, o ese turismo interno que a veces salía en verano para otros países, se va a poder recorrer Uruguay y disfrutar de las cosas que tenemos acá. Pero sí, va a ser un test seguro. Bien, bárbaro. Si no hay ninguna pregunta más, por aquí vamos terminando. Agradecerte, Santiago. Como siempre, estás a las órdenes para lo que nosotros necesitamos. Siempre has estado desde Piriápolis, del Congreso de Piriápolis en el 2018. Agradecer a Cardiomóvil también. Tenemos la prueba nosotros de que Cardiomóvil, además de estar en Maldonado, sirve en Montevideo, sirve en distintas partes del país, porque hemos hecho uso de Cardiomóvil. Así que sabemos la eficiencia que tiene la empresa. Muy buena atención. Y muy buena atención. Y Ahí bueno, tengo una pregunta de Eliana que dice si saben si ya se utilizó en algún otro país el test mediante saliva. Sí, lo que pasa es que, bueno, obviamente como hoy uno puede escuchar que hay mucho tipo de laboratorios que están trabajando con vacunas, hay muchas líneas de trabajo con respecto a este tipo de cosas. Uruguay tenemos una gran particularidad, que a veces no sabemos, sabemos salir adelante con recursos escasos. Entonces, ahí donde la creatividad viene a su mayor nivel, y hemos tenido realmente, han encontrado una metodología muy sencilla, pero muy eficiente. Entonces, no sé si es la misma que están utilizando en otros países, pero sí les puedo asegurar que hemos estado en contacto con gente de la salud en otras partes del mundo, y parece a veces que la gente no aprende. Y por eso uno ve Europa que tiene ciertos rebrotes por cierta desatención que está teniendo la sociedad. Pero yo creo que hay una realidad. En países grandes el anonimato es más fácil. Entonces nosotros acá en Uruguay, mal o bien, si uno tiene un efecto, se subió a un determinado ómnibus, determinada empresa a tal hora, o fulano de tal lo conozco porque lo vi caminando por la Rambla. Entonces, de alguna forma nosotros fuimos los propios controladores de la población, y por eso es que no se nos está yendo de las manos la situación. Porque acá apenas sale un brote, se llama fulano de tal que vive en el apartamento tal del edificio tal. Eso en este momento para Uruguay y para esta pandemia es una ventaja. Es una enorme ventaja. Por eso en otros lados, porque por los propios efectos de los psicológicos, por las propias limitaciones que obviamente no somos seres para estar encerrados, llevan a que tengan que salir o tomar medidas o desatender un poco las circunstancias, y vuelven a haber rebrotes porque no toman los recaudos necesarios. Entonces, nos encontramos con esa otra realidad, que creo que es un activo enorme, que estamos obviamente con margen para recibir muchos extranjeros que quieran venir a vivir a Uruguay, y seguir manteniendo esa conducta, porque la gente valora eso de nosotros. Entonces, bueno, yo creo que vamos por buen camino en ese sentido, sin bajar la tensión, pero hay que seguir siendo optimistas y cautos, absolutamente cautos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. No, lo que iba a decir es que acá en Uruguay somos tan chicos que el primer caso, o por lo menos el primer caso conocido de coronavirus, quedó muy marcado con el tema de Carmela. O sea, somos tan chicos que quedó marcado, digo, y bueno, que la prensa también le dio su difusión. Sí, Uruguay, a ver, dentro de todo, vemos que hay prensa, es parte de lo mismo, creo, pero digo, en otros países la prensa es mucho más sensacionalista y toma y larga permanentemente noticias de todo tipo y color con tal de tener una primicia. Y acá también hasta los propios medios de prensa son limitados, o sea, sabemos quién es tal canal, sabemos quién es tal medio de prensa. Entonces, yo creo que en un punto eso ayuda
a que no se desmadren a un concepto, porque ese fulano vive cerca del otro. Entonces, yo creo que acá el no tener ese anonimato que nos da las grandes ciudades en los países de muchos millones, es un activo que hasta controlamos el tipo de difusión. No por eso digo que me parece que todos los días se está mostrando en la pantalla cuántos casos de contagios hay. Bueno, nos puede ayudar para estar alerta, pero para los que estamos en esa función de amoldar con los adultos mayores y con los niños, tranquilos. Estamos recorriendo el camino responsablemente, y eso es importante, desde las autoridades hasta la propia sociedad. Bien, muchísimas gracias, Santiago. Y bueno, estamos en contacto, estamos a las órdenes para lo que precises. Por intermedio de usted, de Alejandro, que quiera un contacto nuestro, encantado, y nos vamos a poner a disposición para lo que pueda hacer de nuestro lado, con mucho gusto. Exactamente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal todos? No, yo me voy a atrever a opinar algo como docente de geografía. Nuestro país tiene algo que de pronto otros lugares carecen, que es una muy buena circulación de masas de aire, ¿no? O sea, lo que hace que nuestro país sea un país de vientos, y eso le da lógicamente una buena calidad de aire que, bueno, no se puede comparar a la de Buenos Aires, que sabemos está en un relieve de llanura, una ciudad muy grande, o por ejemplo Santiago de Chile, que sabemos toda la problemática grande que tiene en cuanto a la calidad del aire, ¿no? No sé, es mi opinión, pero cuando felizmente las cifras empezaban a ser bastante benevolentes con nosotros, y trabajando climatología, fue ahí que uno como que se puso a pensar, ¿no? Si de pronto esas bases naturales no nos favorecen. No sé qué opina él, pero... Beatriz, ni hablar Sí. que sí. Obviamente la geografía es buena. A ver, la densidad de población que tenemos, no tener grandes centros poblados es un privilegio en este momento. O sea, hasta Montevideo con 1,5 millones, es una ciudad chica para lo que es el mundo, y donde están los grandes generadores de contagios. Vuelve al concepto del anonimato. El resto del país, todos nos conocemos, y nos conocemos muy bien, y esas son cosas que ayudan en este contexto. Y ni hablar de sí, estar cerca del océano, en un país que no tiene contaminación en el aire, que no tiene grandes generaciones de lugares de contaminación. Todo eso es favorable para los eventos respiratorios. Pero yo creo que es un elemento más a tener en cuenta y válido, pero bueno, creo que eso es algo que le termina de dar el marco a lo que estábamos hablando ahora. Claro, bien. Gracias por tu aporte. No, por favor. Gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias, Santiago, por tercera vez. Y bueno, estamos culminando ya la segunda jornada, la primera jornada oficial en sí del Congreso GHT. Los invito para mañana a las 10 de la mañana. Va a estar el señor Fernando Guarneri, que es guía de turismo, hablando a primera hora. Y después, bueno, seguimos con la programación. Les recomiendo mañana el foro, que va a estar muy bueno porque se va a abrir para todos, para que hagan preguntas y aportes. Y en unos minutos ya estoy pasando el link para mañana para poder seguir con el Congreso. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo mañana. Chao, gracias. Gracias. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.